Buenas tardes. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Para entender cómo funciona el arranque estrella-triángulo, primero debemos conocer cómo se conectan los devanados del estator y del rotor en un motor eléctrico, en un motor trifásico. El estator suele tener tres devanados que se conectan en una configuración conocida como Y. Esto significa que cada devanado se conecta a los otros dos en un punto central como si fuera una Y. El rotor suele tener también tres devanados que se conectan en una configuración conocida como delta. Esto significa que cada devanado se conecta a los otros dos formando un triángulo. Como pueden apreciar en el simulador, vamos a realizar un arranque estrella-triángulo o esbelta, en el cual nos va a permitir que al momento de arranque no se eleve tanto el consumo de amperaje. Esto viene a ser el objetivo principal de este arranque. Vamos a ver nuestras barras. Vamos a ver nuestras barras de herramientas. Vamos a empezar con una alimentación trifásica. Compuesta a tierra. Vamos a utilizar una protección eléctrica en este caso. Voy a utilizar lo que es el portafusibles. Sí que hay diferentes opciones, sí hay diferentes opciones, ¿no? en las barras de herramientas. Nosotros vamos a utilizar, en el momento de realizar este tipo de circuito, puede ser un disyuntor, no puede ser hay variedades, pero vamos a utilizar un portafusible. Continuamos, tenemos que utilizar también un contactador trifásico para la alimentación del motor. Ese es el contactador trifásico que vamos a utilizar, ¿no? Para el motor. También vamos a un relé térmico, vamos a utilizar un relé térmico. Vamos a utilizar un relé térmico para la protección térmica. Esto nos va a servir en el momento que haya un sobrecalentamiento en el motor, ya sea por el uso excesivo de consumo, ¿no? O de pronto por algún problema de una de las líneas. Haya un mayor tipo de amperaje. Entonces, esto es directamente proporcional a la temperatura y va a saltar la protección. Y nos va a permitir proteger nuestro motor eléctrico. Luego de esto viene un motor trifásico. Es un motor trifásico que hemos cogido. Pero la razón de este circuito es poder conectar nuestras bobinas de salida de una manera diferente. Entonces nosotros vamos a tener que utilizar este tipo de motor para poder realizar las configuraciones a la bobina de salida. Vamos a manejar o a configurar estas salidas tanto para la conexión en Y como la conexión en D. En Y nosotros vamos a unificar estas salidas a un solo punto y en delta va a quedar de forma paralela. Es decir, que la alimentación que viene aquí sea la misma que entra. Van a quedar paralelas las tres bobinas. Van a quedar paralelas las tres bobinas. Entonces vamos a necesitar dos contactadores. Uno para hacer la conexión en delta y el otro para hacer la conexión en Y. Vamos a cambiar los nombres de una vez, ¿no? Ponerle al contactador AMD de delta y este de aquí KMY. Este lo dejamos tal como la nomenclatura, porque es muy importante siempre, ¿no? La nomenclatura. Te dejamos en KMY. En la fusilera lo vamos a dejar F1. En la fusilera lo vamos a dejar F1. Nuestro relé térmico va a utilizar nuestro relé térmico. Va a utilizar Q. Nuestro relé térmico va a quedar en Q.
Y ahora realizaremos las conexiones como aquí está. Tenemos una cinta de opciones, ¿no? O herramientas de opciones que vamos a utilizar. En esto vamos a utilizar el cableado de 3 líneas para hacer un cableado más rápido que hacerlo de uno en uno. Entonces es muy importante que la conexión sea punto a punto. Si ustedes se pasan un poco, va a dar un error al momento de hacer la simulación. Este de 3 en 3. Luego vamos a continuar con luego vamos a utilizar el color verde amarillo, que es cable de protección a tierra. Hasta ahí tenemos alimentado nosotros nuestro motor, pero falta la conexión de salida del motor. Bien, aquí vamos a utilizar esta opción de cableado de una línea. De una línea, como pueden apreciar, acá está de una línea. Entonces, alimentaremos la salida U2 al contacto 2, ¿no? De KMD, ahí está. Recuerden que KMD va a ser el contactador de la conexión delta U2 al punto 4, al punto 4, al punto 4. Y doble, U2 al punto 6, U2 al punto 6. De la misma manera, vamos a conectar el siguiente contactador, como les dije anteriormente. Nosotros este contactador de delta, que va a ser la conexión en delta, deben ir en paralelos, paralelos, como pueden apreciar acá en la imagen. Entonces, si vemos la U, viene por aquí, van al contacto 2 y al contacto 1. Cuando se cierra y va la línea 1 de alimentación, entonces la alimentación que viene por U1 es la misma que va a venir por U2. De esta manera van a tener una conexión en paralelo. Deben ser para las 3. El punto 3 con la L2, el punto 5 con la L6, como indicamos en la conexión en Y. Debe ser unida en un mismo punto. Vamos a puntear y de esta manera tenemos aquí ya realizado nuestro esquema de fuerza de arranque de estrella triángulo. Vamos a visualizar la segunda imagen, que es el diagrama de control de estrella de triángulo. Primeramente vamos a colocar lo que es la alimentación. Luego colocamos fusible. Y dentro del fusible, ¿qué tenemos? Tenemos un relé térmico como protección al motor. Para ello vamos a buscar los contactos normalmente abiertos y cerrados del relé térmico. En esta parte vamos a encontrar los contactos térmicos. Utilizaremos un térmico común. El contacto auxiliar normalmente abierto, temporizador de conexión, como para darle marcha a nuestro circuito. Y para poder retener estos circuitos vamos a utilizar pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados. En esta misma regleta, lo vamos a encontrar si tenemos pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados. Voy a colocar un pulsador normalmente cerrado. Un pulsador normalmente cerrado. Justamente en la salida del térmico. A continuación, el pulsador normalmente abierto, que nos va a ayudar con la marcha en paralelo. Voy a colocar un contacto normalmente abierto, que el contacto de una bobina. Para ello aquí vamos a utilizar dentro de este circuito un temporizador.
que nos va a ayudar con el tiempo de los cambios de estrella. Nos va a ayudar cambios de estrellas. A triángulo o delta, temporizador con conexión. Tenemos parte de nuestro circuito. Me faltaría la bobina de nuestros contactadores y para ello voy a utilizar estas bobinas un poco hacia la derecha. Un poco hacia la derecha estas bobinas. Como método de protección, sugiero colocar unos contactos normalmente cerrados para que al momento de que uno de ellos esté trabajando con el otro no se accione. Recordemos que nosotros necesitamos contactos de temporizadores. Contactos de temporizadores. Que serían normalmente abiertos y normalmente cerrados. Con la conexión aquí están los contactos normalmente abiertos y cerrados de nuestro temporizador. Voy a colocar las luces de señalización, ¿no? Estas deberían ser las luces de señalización. Se va a realizar de forma paralela a nuestras bobinas. Paralelas a nuestra bobina. Estas son las bobinas. Estas son las bobinas y se van a colocar de forma paralela a las bobinas de señalización. Las luces de señalización. Estas luces intermitentes nos van a ayudar al momento de que ocurra alguna falla térmica y podamos revisar visualmente. Voy a colocar voy a colocar una línea neutra. Esta viene a ser la línea neutra. Vamos a colocar una alimentación neutro y comenzaremos con las conexiones. Como pueden apreciar cómo vienen las conexiones. Estoy haciendo los cableados, ¿no? Que viene de la línea de alimentación a los fusibles. Ahí va bajando. Y al último, ¿qué hacen? Tenemos la línea de... Esa es la línea de alimentación de los neutros, que serían cada salida de nuestros componentes. Salida de componentes. Como se pueden apreciar en la imagen. Bueno, al finalizar, ¿no?, el cierre de las conexiones de mi circuito, a continuación voy a proceder a nombrar cada uno de nuestros componentes para que procedamos con la simulación. Bueno, esta es la línea de alimentación. Este es el fusible. Va a quedar como fusible 2. Recordemos que ahí está el fusible de control de los contactos del relé. Van a llamarse Q. El pulsador normalmente cerrado, pulsador de paro, lo voy a poner P0. Y el pulsador de marcha, normalmente abierto, lo voy a poner P1. Este contacto va a ser contacto con el KM, que va a ser de mi contactador y a su vez temporizador del KM. Señalizando la luz piloto del primer contacto. Señalizando la luz piloto del primer contacto. Y seguimos. Como les indicaba, el temporizador KM, este contactador va a ser la estrella. Por ende va a ir KMY. O delta, con su luz piloto correspondiente. Recordemos que este fue un bloqueo, entonces va a ir a la inversa. KMD, la inversa, ¿cuál es? KMY. La inversa de KMY va a ir KMD. Una vez terminado la simulación, podemos revisar el tiempo, ¿no? Acá hay 60 segundos,
0,1 segundo, 10 segundos, pero le voy a dejar en un segundo, que eso es suficiente. Vamos a proceder con la simulación. Me doy el simulación, cierro fusible, en el circuito normalmente abierto. A ver, como pueden apreciar, la simulación de este sistema, le damos marcha, cómo cambian las luces intermitentes de la señalización, bueno, como lo pueden apreciar. ¿Mm? En resumen, el resumen del arranque estrella triángulo es un sistema utilizado para poner en marcha motores eléctricos de baja potencia. Consiste en conectar los devanados del estator en una configuración Y y los devanados del rotor en una configuración delta. Al aplicar una corriente eléctrica a los devanados del estator, se produce un campo magnético que interactúa con el campo magnético del rotor, lo que hace que este gire. Esta es la simulación del video, ¿no? Como pueden apreciar. Vemos cómo se realiza el cambio de todos los sensores, ¿no? Y de la señalización. Bueno, bueno, señores, eso es